Este es el segundo domingo del tiempo ordinario. Ya hemos guardado todos los arreglos de Navidad, volvemos a la vida común y corriente y los celebrativos al tiempo ordinario. El tiempo ordinario no significa tiempo de baja calidad, no. Este ordinario viene de orden y significa que a partir de este domingo comenzamos a narrar ordenadamente los acontecimientos de la vida pública de Jesús de Nazaret, que comienzan con este encuentro maravilloso que tuvo Jesús con el Juan Bautista al otro lado del río Jordán. Allí fue bautizado. El domingo pasado celebrábamos el bautismo del Señor. Entonces, ¿qué podemos notar en el Evangelio de este domingo? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablemos un poco de el pecado. ¿Qué es el pecado? Déjenme decirles, hermanos, que en el interior de cada ser humano hay una rebeldía que ni siquiera somos capaces de interpretar. En ti, en mí, en todos. El apóstol San Pablo hizo esta interpretación. Está en Romanos 7, del 19 a 25. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Porque según el hombre interior, me deleito con Dios. Pero según el hombre carnal, me dejo arrastrar por el pecado. Y Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne? Pero al final el apóstol dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Eso es el dilema que cada ser humano vive. No hacemos el bien que queremos y terminamos haciendo el mal que no queremos. Todos nos equivocamos. Y el problema no es equivocarse. El problema es no saber que nos estamos equivocando. Y cuando uno se equivoca y no es consciente de su error, pasa de ser un pecador a convertirse en un cínico. Y quien no es consciente de su pecado no cambia de vida. El pecado produce una herida, el remordimiento. El pecado es una vergüenza. Y el que no se avergüenza, pecando, es que no tiene conciencia. Y no hay quien no tenga conciencia. Es imposible. El pecado es una carga. Es como llevar un bulto de cemento en los hombros. Entonces, ¿para qué cargamos ese bulto de cemento si sabemos que el perdón es gratuito? Si tenemos al Cordero de Dios que quite ese peso de nosotros y hace que nuestra vida sea liviana, porque Él mismo lo dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Además, el pecado esclaviza, y hay una historia muy hermosa que nos ayuda para comprender eso. Había una finca muy bonita, muy grande, y se llevaba a los nietos de los dueños a que pasaran una semana y que se quedaran con los abuelos en Navidad y todo eso. Entonces, un día andaban paseando, era una niña y un niño, los dos pequeños, como de 8 y 9 años. La niña era mayor que el varoncito, y el varón, tirando piedras, jugando, le dio una pedrada a la gallina favorita de la abuela. Y la pedrada fue tan certera en el propio mero cerebro que la gallina cayó muerta y estiró las patas. Él trató de reanimarla hasta le hizo masaje cardíaco y todo, pero no podía soplarle aire en el pico. Total que la gallina estaba muerta. Entonces, con la ayuda de la hermanita, abrió un hueco y lo enterró bien lejos. Y dijo, por favor, no se lo digas nunca a mi abuela, porque me mata. Y dice, no se lo diré, pero tú vas a ser mi esclavo. Uf, ¿tu esclavo? Sí. Esa noche terminando de cenar, la abuela ahora le dice a la niña, tú lavas los platos. Dice, los va a lavar mi hermanito. Y la niña le dice, tú lo vas a lavar. Y lo fue a lavar.
En la mañana la abuela dice, vayan a ver si las gallinas pusieron huevos. Mi hermano va a ir a recoger los huevos, que hace mucho frío. Tú vas a recoger los huevos. Y así lo tuvo bajo su dominio hasta cerca de los 16 años. Era su esclavo. Le hacía todo hasta las tareas del colegio. Todo lo que fuera difícil le tocaba hacerlo a él. Y habían cosas que él quería disfrutar y ella, como era su esclavo, no se lo permitía. Que hay una visita para la tía, solamente cabe uno. Voy a ir yo porque no quiere ir. Es verdad que tú no quieres ir. Y él se quedaba. Hasta que un día se obstinó tanto. Pasaron tantos años que le dijo, abuela, esta tarde puedo hablar contigo. Me preparas unas galletas y un té, porque pensó que serán las últimas que le va a dar en su vida. La abuela lo dijo, sí, mi amor. Le preparó sus galletitas y su té. ¿Invitamos a tu hermana? No, soy yo solo, abuela. Y cuando están comiendo las galletas, el muchachito se puso frío, le dio miedo. No sabía qué iba a pasar, porque él sabía cuánto quería la abuela esa gallina. Una gallina lojita, linda, ponedora, disponible que buscaba la abuela cada vez que llegaba al corral. Abuela, mire, yo tengo que decir una cosa. ¿Qué? Yo maté a su gallina. Y la abuela se le quedó viendo, imperturbable, y de repente la abuela se sonrió. Dijo, estaba esperando que me lo dijeras. Abuela, ¿desde cuándo? Se lo dijo mi hermana. No, yo lo supe el mismo día. Yo los estaba vigilando. Yo te vi cuando lo enterraste. Y yo quería estar esperando hasta cuándo ibas a ser tú tan tonto y tan estúpido dejar que tu hermana te manipulara de esa manera. Hoy, por fin vas a ser libre. Porque yo lo sabía. Y el día que tú mataste a mi gallina, yo no dejé de amarte. Porque para cualquier abuela, un nieto es mucho más que una gallina. ¡Wow! Se imagina el respiro. Y la abuela dijo, pero ahora no vas a hacer nada a tu pobre hermana. Pues tú fuiste esclavo por tonto. Esa hermana, ¿cómo se llamaba? La hermana se llama culpa. En la Biblia nos dice que Satanás, que es un gran mentiroso, el padre de la mentira, es experto en poner barreras entre Dios y tú. Y la mejor barrera es la culpa. Dios te está mirando como la abuela y está diciendo, ¿cuándo vas a venir a mí? ¿Cuándo me vas a reconocer humildemente? Hermanos y hermanas, si nosotros confesamos que somos pecadores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados